Seguimos con este podcast hablando de buenas personas. Y creemos a veces que ser buenas personas, Agus, es ser idiotas, o eso se ha visto en la realidad. Es que de bueno eres tonto. Se están aprovechando de ti. Y es como, tío, ¿tú eres idiota? O sea, vaya perspectiva más basura. ¿No sabes la diferencia que hay entre aprovecharse de alguien o beneficiarte? Es que no es lo mismo. Que a alguien sea una persona grande, sencillamente, ¿qué va a hacer? Pues que su entorno inevitablemente prospere. A mí en algunas ocasiones mi madre me ha dicho, es que se aprovechan de ti. Y digo, no, madre, se benefician, que no es lo mismo. Y obviamente, ¿cómo no se van a beneficiar si yo soy una persona que me va bien y me va bien porque trato de estar tranquilo? Estar tranquilo me hace tomar mejores decisiones. Tomar mejores decisiones al final genera mejores respuestas en lo material. Pues obviamente a mi entorno le va a ir mejor. Y es que yo lo que quiero es que a mi entorno le vaya de puta madre. ¿Por qué? Porque ya en el peor de los casos es que no te van a pedir dinero, por ejemplo. O sea, si nos ponemos así súper materiales y superficiales, si a tu entorno le va genial, es mejor para ti. O sea, lo mejor que puedes hacer es que te vaya bien a ti, luchar por eso y ser bueno con el mundo. Mira, no sé, sí, perdona. Sí, egoísmo solidario, lo llama, es un miembro de la comunidad del reto, Daniel, a quien si escuchas te le mando un fuertísimo abrazo. Y es que al final, bueno, en estoicismo tú sabes, ¿no? Está este mantra tan popular de que la recompensa de una buena acción es haberla realizado. Y creo que cuando tenemos ese punto de vista tan extendido en España, quizás adoptado o heredado de las generaciones previas que tanto hambre pasaron aquí, de estar tratando, ¿no? de medir todo lo que tenemos, todo lo que nos dan, todo lo que damos, todo lo que nos quitan. Y al final eso nos hace sentir peor. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el otro nos devuelva, que el otro haga algo por nosotros. Y eso, pues, bueno, a veces puede pasar, pero ya sabemos que todo lo que sea poner el foco fuera, pues nos lleva a sitios de no sentirnos muy bien, porque la mayor parte de las veces no ocurre. Entonces, bueno, este punto de vista es como un masajito a nuestro yo interior. Nos hace sentir mejor. ¿Por qué? Porque, oye, mira, qué bien, qué contenta se va esa persona. Le he ayudado, le he ayudado, le he servido, continuando con lo que hablamos en el podcast anterior. Le he sido de utilidad. ¡Wow! ¿No? ¿Por qué la gente se va de misión? ¿Por qué la gente, sobre todo las personas más adineradas que no necesitan trabajar, por qué se dedican a la filantropía? ¿Por qué? Por egoísmo solidario, como tú dices. Por egoísmo solidario, por ese altruismo que para muchos puristas el altruismo no existe porque se están beneficiando, ¿no? Ujú. Aunque sea de forma subconsciente, pero al final esto lo que nos dice de formas diferentes es que necesitamos aportar al otro. Conectando con el podcast anterior, en la medida que sea, en la magnitud que sea, no hace falta irse a África. Podemos estar tú y yo aquí, echarnos una mano cuando cada uno necesite. A nuestros familiares, al vecino, o a nuestro compañero de trabajo, a quien sea. A un desconocido que nos hemos encontrado por la calle y vemos, incluso antes de que nos pida, que esa persona necesita una mano, necesita ayuda con algo. Venga, oportunidad, dale, ayúdale ahí. Todos tenemos en mente situaciones, la situación más cercana en la que hemos hecho algo así. ¿Cómo nos sentíamos? ¿Quién no se fue con una sonrisa en la cara de ahí? ¿Quién no se fue con el pecho hinchado diciendo, dame otra? Vida, dame otra situación de estas, que estoy listo, que quiero continuar, que esto me gusta. Oye, Agus, una cosa, tío. Porque quiero aprovechar un poquito de que estés por aquí, o beneficiarme, o que no sé, beneficie un poco mi audiencia. Y yo te considero a ti un experto en estoicismo. No quiero que entres ahora en una falsa humildad y esas cosas. Así que quiero beneficiarme de eso. Mira, ¿cómo podrías explicar a una persona que ahora mismo no conozca el estoicismo qué es esta filosofía y por qué debería interesarse en ella? Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Al final creo que hay que, bueno, incluso en el mundo del marketing, ¿no? Es decir, si ahora tú tuviera que dar una respuesta muy, muy, muy estructurada, los especialistas de dar respuestas muy, muy estructuradas y que conviertan mucho, lo que hacen siempre es coger ese guión que le llaman PAS, ¿no? Problema, hablar del problema, agitarlo y luego dar la solución, ¿no? La realidad es que hay un problema que se lleva repitiendo desde que tenemos constancia y es esa sensación que hablamos en el podcast anterior de
depresión, de apatía, de falta de ilusión, de conflicto casi continuo entre nosotros. No hace falta pensar en guerras, sino en las discusiones que tenemos cada día con la gente que queremos. Por ejemplo, hoy en nuestro día es que en Occidente hay mucha más comodidad. El problema que aparece es oye, no me siento realizado, no me siento realizada porque no sé hacia dónde enfocar mi potencial, no sé qué rumbo darle a mi vida, no me siento a gusto en mi trabajo, en lo que hago. Todas estas situaciones que se dan en cada uno de nosotros, en el 100% de nosotros se da al menos alguna de ellas cada día, esto ya ha sido reflexionado, ya ha sido respondido durante milenios. No hace falta que dedicamos nuestra vida a contemplar para buscar la solución, porque eso ya está. Y una de esas soluciones la proporciona la religión, otra la proporciona la filosofía, diferentes filosofías, diferentes religiones, de eso se tratan, eso persiguen, y lo que uno se da cuenta es que al final el mensaje que subyace debajo de todo eso acaba siendo el mismo. ¿Y cuál suele ser? Pues una frase preciosa que Mary Shelley, que antes creo que mencionabas en el podcast anterior, la escritora de la que fue la primera novela de ciencia ficción, aun habiendo tenido una vida que todos calificaríamos, o muchos de nosotros, como desafortunada, como desgraciada, en la que perdió 3 de sus 4 hijos, su marido le fue infiel con su hermana, con su mejor amiga, perdió a su marido más tarde, le perdonó y más tarde le perdió en un naufragio, precisamente a hablar de naufragios, y luego ella, a los 50 y pocos años, murió de un tumor cerebral, ¿no? A pesar de esto, esta mujer fue la pionera en la novela de ciencia ficción, siglo XIX, y no solo eso, sino que es que además su mensaje era de compasión y de benevolencia constantemente, ¿no? Y Mary Shelley, que además tiene el apellido no suyo, sino el de su marido, el poeta Shelley, tiene una frase preciosa que resume el estoicismo, que resume ese mensaje que subyace bajo todas estas religiones y filosofías, que es la solución al complejo misterio de la vida no es otro que desarrollar tus dones, desarrollar tus talentos y ponerlos a servicio o contribuir al bienestar de los demás. ¿Qué es lo que llevamos hablando en otro podcast? Creo que va totalmente en línea con cómo has empezado hoy, de oye, ¿qué es esto de ser buenas personas? ¿Y por qué el estoicismo? Porque el estoicismo quizás lo hace de una forma muy sencilla, totalmente lógica, que todo el mundo entiende, sea musulmán, judío, cristiano o nada de eso, compatible con cualquier tipo de forma de pensar, totalmente integrativo, totalmente nada excluyente y como de por casa, ¿no? Para que todos podamos aplicar ya de una forma muy sencilla. Bueno, Eso lo decía también Carl Gustav Jung. Decía que tengas talento no significa que hayas recibido algo, significa que puedes dar algo. En relación a lo que acabas de decir de poner tus servicios, ¿no? A veces vemos a personas que no están siendo conscientes que lo, lo dotadas que son es sencillamente para que aporten al mundo. O sea, que te conviertas en aquello que quieres ver en el mundo. O sea, seguramente tengas un montón de cosas que tú valoras en los demás, volviendo a un tema de la educación, de la amabilidad, de la paciencia, del saber estar, y a lo mejor incluso no lo valoras, pero son comportamientos que están llenando el mundo de algo maravilloso. De la misma forma que te encanta a ti escuchar a alguien que tiene una preciosa voz cuando lo escuchas en una canción, por ejemplo, o un instrumento, por ejemplo. Son todo tipo de representaciones de lo que son grandes capacidades. En este caso, una persona que toca un instrumento, de su constancia, de su paciencia. Porque, Agus, yo personalmente admiro muchísimo a los músicos porque yo nunca me he puesto a tocar un instrumento en serio porque digo, vale, voy a dedicarle, imagínate, 2 horas diarias a tocar un instrumento. En 5 años puedo ser una persona apañada tocando un instrumento. Pero es que 2 horas diarias entrenando o leyendo, 5 años me va a dar a mí personalmente muchísima mayor rentabilidad. sí, y no es necesario invertir 2 horas al día. Simplemente,
¿Cuál es la mínima cantidad de tiempo que cada uno de nosotros podemos dedicarle a eso que es importante, que nos encantaría hacer, para eso que siempre decimos que nunca hay tiempo? ¿Cuál es la cantidad mínima que podríamos dedicarle todos los días? ¿5 minutos? Ujú. 5 minutos tiene todo el mundo, ¿no? Si no tienes 5 minutos, bueno, ahí hay que reestructurar un poco lo que se está haciendo. Total. Entonces, y al final, la disciplina que uno desarrolla siendo súper constante, con 5 míseros minutos cada día durante, vamos a poner, un año, eso ya te ha transformado. ¿Por qué? Porque eres más disciplinado. Es una persona más disciplinada. Si es una persona más disciplinada, con eso que has dedicado en hacer 5 minutos, también lo puede ser para lo demás. Para tus relaciones, para tu dimensión laboral, para tu dimensión física, para tu dimensión social, para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras, ¿no? Hay una frase buenísima de Paulo Coelho, uno de los mejores o de los escritores con más influencia en nuestra era, y él dice que un sacrificio puntual pudo hacerlo cualquiera. Todo el mundo en un momento dado, por una urgencia, porque le apetezca o por lo que sea que le mueve, ¡boom! Alguien en un periodo muy cortito dejarse la vida haciendo algo. Y él dice que al final el escritor es como un maratoniano, es pequeños esfuerzos todos los días de forma constante. El ser humano no falla, todo el mundo puede hacer ese esfuerzo grande en un momento puntual. Donde fallamos, donde tenemos dificultad, es en esos pequeños ejercicios o momentitos constantes cada día, ¿no? Con constancia. Sí, ya lo dijiste una vez, me acuerdo de los días que hablamos, me dijiste que el hombre nunca ha carecido de fuerza, que sí lo ha hecho de constancia. De constancia, Víctor Hugo. eso es Víctor Hugo, sí señor. Y me viene un ejemplo, y es, yo estoy convencido, Agus, que todo el mundo se puede dar un baño en hielo. Estoy convencido, súper convencido. Pero para mí la dificultad no está en eso. O sea, para mí la dificultad está en quien lo practica con una regularidad porque es realmente incómodo. O sea, no apetece estar ahí. O sea, quieres salir constantemente una vez que estás dentro, ¿no? Entonces, obviamente, yo invito a que todos practiquen esa fuerza, ¿no? De retarse para hacerlo alguna vez. Pero, como me acabas de decir muy bien, todo el mundo va a hacer en algún momento ese esfuerzo, ese acto que llegado el momento lo va a hacer. Pero eso no va a servir de mucho. Lo que va a servir es que tú mismo hagas algo voluntariamente, porque ya vemos la diferencia que hay entre alguien que hace trabajos forzados, ¿no? Y alguien que entrena para una competición de forma voluntaria, ¿no? No es lo mismo. O sea, creo que el estrés en sí mismo o los agentes estresores en sí mismos dependen mucho de la voluntariedad. Cuando nos enfrentamos a un estresor de forma voluntaria, a cuando nos enfrentamos a dicho estresor de forma involuntaria. Y por eso debemos entrenar esa voluntad para que no nos cueste hacer cosas incómodas y no nos dañen los agentes estresores con tanta facilidad. Sí, eso es. Y además es que es tremendamente beneficioso. Cada uno, bueno, como comentamos siempre, ¿no? Al final no hay que volverse loco. Cada uno que escoja algo que sea viable. El deporte, el ejercicio, es una manera buenísima para ello, para enfrentar esa incomodidad, porque básicamente tú vas a tener que empujar, vas a tener que tirar, vas a tener que forzarte, tus pulsaciones van a subir. Cuando eso ocurre es incómodo. Entonces, acostumbrarse a mantenerlo. Los propios estoicos hablaban de esto, no solamente ellos, ¿no? Sino los filósofos de aquel tiempo hablaban acerca de Séneca, incluso en el siglo I también hablaba de esto, de ejercita tu cuerpo para gestionar tu mente mejor, para controlar tu mente, para que tu mente te obedezca cuando tus impulsos quieran hacer algo y tú, boom, como un esclavo, como tu propio esclavo, te venzas hacia ello, ¿no? En cambio, si tú estás acostumbrado a aguantar el malestar, que bueno, hablamos de deporte, pero es que, y conectándolo con el podcast anterior también, un entrenamiento magnífico y que supera el alcance para entrenar esa tolerancia a la incomodidad es aguantar reproches, aguantar quejas, aguantar enfados, aguantar conversaciones incómodas sin abrir la boca, tratando de mantener una apariencia relajada, una apariencia calmada, siendo paciente, no devolviendo los reproches, sirviendo de esa forma, una vez más, ¿no? Este entrenamiento de la incomodidad es magnífico y creo que todos lo tenemos al alcance, y si no, conocemos a personas o lugares donde simplemente presentándonos ya vamos a tener esa dosis de forma gratuita. Oye, Agus,
¿podrías decirnos, porque ya nos has dicho un poco qué es el estoicismo, pero y nos has dicho en qué nos puede beneficiar, pero ¿cómo podemos empezar a practicarlo? ¿Qué herramientas o qué ejercicios tú recomendarías para una persona que quisiera empezar con todo esto, con ciertas prácticas? Sí, bueno, sin duda hay un ganador. Sin duda hay un ganador, cualquiera que sea amante de los estoicos, cualquiera que sea amante de sus obras, hay un ganador claro que se repite una y otra vez, que es algo que quizás no se entiende, que es eso del uso de las representaciones, ¿no? ¿Pero qué es eso del uso de las representaciones? ¿Cómo podemos materializarlo? ¿Qué herramienta podemos utilizar para ejercitarnos cada día, incluso con estos ejemplos que estamos viendo, para Ujú. momentos de incomodidad, para aguantarlo mejor, para ser capaces de mantener la calma? Bueno, pues ese uso de las representaciones, que el propio Epicteto, que es como el maestro de lo que nos ha llegado a nuestros días en esta tarea, que tanto decía que era el cometido del filósofo, ejercitarse en ese uso de las representaciones, no es más que una vez más, valga la redundancia, moldear nuestro diálogo interior. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos hacer lo que lo entendamos todo el mundo? Bueno, pues el propio fundador del estoicismo, Zenón, de Cirio, en ese 301 a.C., utilizaba un término en griego que se llamaba fantasía cataléptique. Fantasía cataléptique. Fantasía era lo que ellos entendían como presentaciones, representaciones, lo que nosotros entendemos como percepciones, la percepción. Fantasía. Y cataléptique es encerrada, ¿no? ¿Qué tiene que ver entonces esto de percepción encerrada? Bueno, pues él, a sus alumnos, en la Estoa, en el sitio que le dio nombre al estoicismo, Ujú. pone el ejemplo de, ante esas percepciones, ante esas situaciones que os sacan de contexto, que no es la situación en sí, sino es cómo tú las percibes, porque a lo mejor tienes una persona sentada al lado que está ahí como una piedra, como una meba que ni se inmuta. En cambio, tú te estás alterando, bueno, quieres devolverla, ¿no? Tenemos la opción de marcar una pausa, de agarrar esa presentación, esa representación, esa percepción, de encerrarla en el puño y marcar esa pausa, sin responder. Lo prolongada que necesitemos que sea en cada momento. Marcar esa pausa. Y mientras durante esa pausa nuestros impulsos, nuestras emociones se relajan un poquito y podemos recuperar la conciencia, ese sistema 2 del que habla Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, podemos empezar a analizar esa percepción. Oye, ¿realmente esto que me está molestando tanto es así? ¿Realmente esta persona quiere atacarme? O si me quiere atacar, ¿quiero yo ceder ante su ataque? ¿Quiero ser cómplice de ese ataque? ¿O quiero aprovechar este viento para volverme más paciente? Quiero aprovechar este viento para que la próxima vez que vuelva a ocurrir, que hay una probabilidad muy alta de que esta persona vuelva a comportarse así conmigo, pues que la próxima vez me afecte menos. Y que de paso, con los demás que se comporten así conmigo, pueda también mantener un nivel de calma que me sea favorable. ¿Puedo verlo así? Bueno, pues esta práctica, ellos, o Pierre Hadot, que ya marchó en el 2010, que es el mayor especialista en estoicismo del último siglo, que tengamos constancia, denominaba esta práctica aproptosia. Esto que Zenón decía fantasía cataleptique, o cerrar el puño, como nuestros traductores nos han legado, él llamaba aproptosia en griego, ¿no? Entonces, esto sería lo que recomendaría para empezar. Hay 1000 historias, 1000 herramientas, 1000 situaciones que podemos abarcar en nuestro día a día, que para eso está el estoicismo, para ayudarnos a ser mejor persona, para ayudarnos a vivir de forma más calmada, de forma más virtuosa, a desarrollarnos, a vivir plenos. Muchas son las cosas que nos proponen, y si tuviera que escoger una, sería esta, que es por donde se empieza, pues la disciplina del juicio, el ser conscientes de cómo percibimos las cosas, porque eso, Háblanos de la disciplina del juicio porque me parece realmente que va muy en la línea de la fantasía em, para entender este principio, o al menos para aplicarlo. sí, bueno, ellos, digamos, en las diferentes escuelas filosóficas no solamente estudiaban ética, por ejemplo, que es lo que más nos ha llegado en nuestros días, la moral, estudiaban diferentes cosas, ¿no? Diferentes ámbitos. Cada escuela filosófica se distinguía por esos ámbitos o esos topoi en griego que estudiaban.
Dentro del estoicismo hay diferentes clasificaciones, pero la que más se ha extendido y la que más nos ha llegado a nosotros, sobre todo la parte más práctica, es esta clasificación en 3 topois, que son la disciplina del juicio, la disciplina del deseo y la disciplina de la acción. Por ese orden, si uno lee las obras estoicas, se las va a encontrar en diferentes lugares ordenadas de forma distinta. Ujú. Una vez más, en función del traductor, en función de por qué manos haya pasado, etcétera, etcétera, cada uno puede contarlo de manera diferente. Esta enumeración es de la de Pierre Hadot, ¿no? Justo lo que acabas de hacer. Es de Pierre Hadot sobre todo, sobre todo. Entonces, y de hecho, aunque ninguno siguiera las instrucciones o las premisas o la traducción de ningún autor, si simplemente uno tuviera la capacidad de leer los textos en griego o en latín, por forma lógica los colocaría de esa forma y me vais a entender. Al final, bueno, esos 3 topois son el juicio, es decir, cómo percibo las cosas, cómo me represento lo que ocurre, que es el término que más utilizaban ellos, ¿no? Cómo me represento esas fantasías, esas percepciones, qué ideas tengo, ¿no? La idea que utilizaría Platón sobre lo que ocurre, que en función de si yo considero, de si mi opinión es que eso es bueno o eso es malo, lo desearé o lo rechazaré. Ujú. Querré ir hacia ello o querré evitarlo. Ujú. Esa es la segunda disciplina, la disciplina del deseo. Y luego estaría la tercera, que es la de la acción, la de la inacción, la del deber, el cacicon, ¿no? Los deberes de las que hablábamos en el anterior podcast, ¿vale? Muy bien, una vez que he sido capaz de percibir qué es lo que está ocurriendo de la forma más objetiva, de la forma más neutral posible, gracias a esta herramienta que hemos comentado, esa apoptosis, ese cerrar el puño, ese marcar una pausa y pedirle los papeles a la representación, como decían ellos, tratar de analizar realmente esto que está pasando, ¿qué es? ¿Es un ataque? ¿No es un ataque? ¿Es una oportunidad? ¿De qué es una oportunidad? ¿No? ¿Cómo puedo tomarme esto? Eso me va a permitir escoger qué desear. ¿Qué desear qué? ¿Qué desear hacer o no hacer? Para luego hacerlo. O no hacerlo. Entonces, ese sería un poco, a grosso modo, el resumen. Que básicamente es cómo comportarnos. Y ese comportamiento, que lo que se ve fuera es la acción, parte de un juicio, parte de esa opinión. Si yo pienso que es favorable, que es bueno robarte, ¿qué voy a hacer? Robarte. Si pienso que no es bueno robarte, no te robo. Si pienso que me conviene ayudar a esa persona, voy a ayudarla. Si pienso que no me conviene, no lo haré. Por lo tanto, todo comienza en ese juicio inicial, en esa disciplina del juicio. Y esa disciplina del juicio también no solo lo llevamos a las acciones como buenas o malas, sino también a todo en general, ¿no? O sea, podemos llevar a sucesos pasados, por ejemplo, que es verlos como, que a lo mejor inicialmente los vemos como malos, podemos empezar a ya no verlos como buenos tal vez, sino empezar a verlos como neutros. Exactamente, y de hecho, si nos paramos un momento a reflexionar, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio en la disciplina del juicio. Tú te arrepientes, es decir, hoy día, en el momento en el que te arrepientes, estás considerando como malo, o como no favorable, o como no conveniente, o como inadecuado, lo que en su momento consideraste adecuado, conveniente y correcto. Y bueno. Y por eso lo deseaste hacer y por eso lo hiciste. Ujú. Entonces, en el momento que nuestro juicio cambia, nuestro deseo de que haya ocurrido o no haya ocurrido también cambia y por tanto nuestra acción será diferente. Al final es un ejercicio de conciencia. Quizás alguien pueda estar liándose con estos términos, no hace falta aprendérselos, ni mucho menos. De hecho, si algo tenemos que tener claro es que deberíamos de prestarle más atención a el lugar donde todo comienza, que es en el juicio, en la percepción. Uno de los mantras estoicos por excelencia es no es lo que te ocurre, es cómo lo percibes, es cómo respondes ante ello. Epicteto dice muchas veces, ¿no? Cuando te enfadas con esa persona, estás siendo cómplice de ese ataque. Tú solo te estás atacando a ti mismo. No es esas palabras las que te dañan, son tu forma de percibirlas. Pero eso también es muy real. O sea, a, a mí, por ejemplo, me gusta la cita de Marco Aurelio, ¿no? Suprime la opinión, suprimirás el semiherido, suprime el semiherido, suprimirás la herida.
Y es muy real. O sea, a veces suceden cosas que nosotros las vemos en un primer lugar como algo negativo, ¿no? Puede ser temas que llevamos hablando en estos 2 episodios, como puede ser una ruptura. Tú, ay, he terminado, qué mal me siento, qué triste estoy. Vale, pero cuando pasa el tiempo, como decía Steve Jobs, unes los puntos y ves que esa ruptura tenía mucho sentido. Y no solo terminamos aquí, sino una situación muy precaria, gracias a que esa situación, llegas a esa situación tan precaria, empiezas tú mismo a querer buscar otra prosperidad y a no necesitar lo que te estaba produciendo casi esa precariedad, ¿no? Quiero decir, es como el cuento de la vaca, que es el cuento tan famoso que consiste en un pueblo que se alimentaba de una vaca, de repente matan a la vaca y empiezan a llevarse las manos a la cabeza de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir. Y de repente empiezan a encontrar otras alternativas que precisamente por tener una vaca no estaban alcanzando, ¿no? Entonces, el entender cómo nosotros podemos cambiar perspectivas, porque todo es una perspectiva, no la realidad, que esto lo decía Marco Aurelio, ¿no? Todo lo que vemos es una perspectiva y todo lo que escuchamos es una opinión, no la verdad. Y, y cuando conseguimos integrar estos conceptos, que obviamente son muy sencillos de explicar, pero más difíciles de integrar, de repente empezamos a ganar mucho poder. Algo que yo personalmente doy mucha importancia también en el programa de Encratella que dirijo, igual que estás tú ahora, si quieres, comentas em, qué es lo que haces y un poquito cómo ayudas a las personas, es entender que el precio o el valor de las cosas, en general, depende de cada uno de nosotros. Y que a lo mejor hay personas que valoran mucho cosas que tú no valoras y tú valoras mucho cosas que solo valoras tú. Y eso está bien o está mal. Ni bien ni mal, sencillamente es. Y en el momento que entendemos eso, es porque estamos entendiendo en profundidad, o al menos en mayor profundidad, lo que es la disciplina del juicio. Y entender que las cosas son como son. Y que luego entramos nosotros y entramos añadiéndole el juicio de a mí esto me parece mal, pues esto no se debería hacer, y nos alejamos del entendimiento de algo para mí superior, que es la coherencia. La coherencia, porque las cosas no son malas o buenas desde mi perspectiva, sino que las cosas son coherentes o no coherentes. Yo puedo hacer algo, y tú me estás diciendo, pero Pedro, eso está mal. Pero yo te diría, entiendo que piensas que eso está mal, pero para mí está mal no hacerlo porque yo me sentiría incoherente. Pero no te juzgo. Tú dices, está mal, y respeto que te parezca mal, incluso respeto que nos podamos incluso romper por esa disyuntiva. Pero creo que todavía no sabemos diferenciar con facilidad cuando se trata de honor de cuando se trata de integridad. Porque la diferencia parece que están muy unidas, pero la diferencia es realmente notable. ¿Qué diferencia hay entre honor e integridad? Honor es reputación frente a otros. Honor es que los demás consideren que tú eres honorable. Integridad es considerar que tú eres honorable para ti, o sea, que eres íntegro, aunque para el resto no lo seas. Y para eso debemos seguir un principio que es la coherencia y que va muy de la mano de entender precisamente lo que estás comentando a través de la disciplina del juicio y el propio arte de las representaciones. Hay fragmentos, bueno, iba a decir bonito, pero la verdad es que la escritura de Epicteto o de Arriano, que fue el escritor, no es tan bonita como graciosa. Y es porque Epicteto era un tipo bastante rudo, era un tío que había sido durante 30 años esclavo desde que nació y estaba acostumbrado pues no a las sutilezas de la corte, ni mucho menos, estaba acostumbrado a un trato de golpes, de tortura, de insultos que su amo pues le podía proferir a él, ¿no? Y estas cosas creo que las hizo muy suyas, eran parte de él y que las utilizaba con muchísima habilidad en sus clases, ¿no? Carlos García Gual,
persona que está viva y que posiblemente sea la persona más experta en el mundo griego en habla hispana, quien ha escrito también libros sobre los estoicos, sobre la secta Cínicos. del perro, los cínicos, ha escrito, bueno, ha traducido a Diógenes Laercio, bueno, tiene unas obras, este señor, impresionantes. Ojalá conocerlo algún día. Y Bueno, si alguien lo conoce y le puede mandar esto, pues a nosotros encantados. sí, porque la verdad es que sobre todo agradecimiento a su trabajo, porque gracias a personas como él podemos nosotros aprender y nutrirnos de ello, ¿no? Nos están sirviendo, ellos nos sirven de esa forma, todos estos grandes eruditos. Y en estos textos de Epicteto, que la verdad, como te digo, son más que bonitos, son graciosos, porque muchas veces prácticamente en cada uno de sus capítulos llama esclavo a alguien. Esclavo. Total, ¿eh? Desdichado. Total, total, ¿Y esclavo de qué? Esclavo de una vez más de tus impulsos. total. Esclavo de tus opiniones. Esclavo de tus juicios. Y de tu trabajo, Porque al de tu final, puesto, de tu posición. claro, de todas estas cosas de las que solo nosotros somos responsables y que determinan enormemente nuestro bienestar y que en vez de acometerlas, en vez de ponernos a mejorar nuestra gestión sobre ellas, por ejemplo, con esta pequeña y simple práctica que hemos hablado, como es la proptosia, estamos siempre echando balones fuera. Continuamos, es nuestro deporte nacional. Muchas veces se habla de forma de chiste, ¿no? Del deporte nacional en España o en, Es la crítica. o en la especie humana es la crítica. Todo el mundo sabe de todo todo el mundo tiene el conocimiento suficiente absolutamente de cualquier área para criticar, para dar su opinión, ¿no? Estos sabios, por ejemplo, Epicteto, que nos regala muchísimas premisas de ética, muchísimas premisas de conducta, de cómo comportarnos en diferentes situaciones, él nos invitaba a que en los banquetes, en situaciones con los demás, nos decía, oye, en la rara vez, en la rara ocasión en la que se te pregunte, en la rara vez que eso ocurra, sé breve, ¿no? Responde a esa pregunta, no hables de ti, no hables de juegos, no hables de circo, no hables que hoy día podría ser no hablar del fútbol, no hablar de Netflix, no hablar de cosas como comida, él decía, ¿no? Trata de orientar o reconducir la conversación a algo relacionado con la virtud y sé breve, ¿no? Es básicamente la premisa. Básicamente, boca cerrada y si tienes que hablar, que sea acerca de algo que nos ayude a ser mejor persona a todos, ¿no? Que eso también es un ejercicio del ego. Un ejercicio del ego que normalmente cuando estamos con otras personas tratamos de hablar de yo y lo mío. ¿Cuántas veces una persona comienza hablando diciendo yo? ¿Cuántas veces una persona interrumpe al otro para hablar de su movida? Esto es en nuestro día a día. Y de hecho, si no lo crees, te animo a que te eches unas risas. La próxima vez durante el día de hoy que puedas relacionarte con personas, practica tu aproptosia cerrando la boca, no diciendo absolutamente nada y observando. Y viendo cómo se interrumpen unos a otros y pásatelo bien contando las veces que uno dice yo. Es para reírse, en realidad. Es para pasarlo bien y decir, bueno, para ver cómo no queremos hacerlo nosotros. Es genial este ejemplo. Es genial este ejemplo. Recuerdo la cantidad de veces que gracias a este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Que es grabarnos en vídeo en público, he observado cómo he interrumpido a otra persona, sobre todo cuando estaba comenzando. Yo me acuerdo, si alguien puede ver el primer episodio, ¿no? Piloto que grabé con Jesús Sierra, todo lo que decía me parecía espectacular y era, sí, porque... Y bueno, qué vergüenza. Lo veo a veces y digo, madre mía, no sé cómo he podido... Pero me parece maravilloso porque es un ejercicio que gracias a caer de forma reiterada, pues observé cómo podía corregirlo, ¿no? Y obviamente pues trato pues de conversar porque estamos en un episodio entre amigos, pero obviamente cuando he estado con figuras que no tengo la confianza que tengo contigo, pues me limité a escuchar y me di cuenta de todo lo que era capaz de aprender cuando en lugar de ser yo el que participaba, me limitaba a escuchar. Y sucedía algo que va en relación a lo que acabas de decir, y es que no solo me limitaba a aprender de lo que la persona decía, sino me limitaba también, o sea, me permitía además observar lo que tú acabas de decir, la cantidad de veces que esa persona se refería a sí misma, decía yo, a mí, me, conmigo,
y cómo realmente gran parte de mi aprendizaje en sí mismo fue trasladar a cuántas veces lo hacía yo fuera de eso. Y me viene a la mente, perdona, justo como aporte, un aforismo de Epicteto en la que él hace alusión constante al comportamiento, de cara a que ese es el verdadero estatus, es la verdadera felicidad. Dice, ni las victorias en los Juegos Olímpicos, ni aquellas que se alcanzan en el campo de batalla, proporcionan al hombre la verdadera felicidad. Las distracciones y los contratiempos son el verdadero combate. Si has sido derrotado una, dos o tres veces, sigue combatiendo. Si al final alcanzas la victoria, serás feliz como aquellos que lo han hecho siempre. Fíjate, y lo mismo decía Marco Aurelio, ¿no? Si cumples con tu cometido en el presente, según la recta razón, con cuidado, presencia, serenidad, sin distraerte con nada extraño, si mantienes la pureza del Dios interior que te anima, como si tuvieras que restituirlo en cualquier instante, si apegado a estos mismos principios no te ves atormentado por el deseo o el temor, si te limitas a vivir conforme a la naturaleza del ser y a decir sencillamente la verdad en todos tus discursos y todas tus palabras, serás feliz y nadie hay que pueda impedir que te comportes de este modo. O sea, estos tipos, si te das cuenta, constantemente estaban poniendo el foco no en sus posiciones, eran esclavo o emperador, como eran estos casos, sino el foco lo estaban poniendo en ellos. Ahí está la verdadera autarquía, en cómo yo me comporto y en cómo está mi autodominio, en cómo está mi Dios interior, o sea, mi fe, cómo está mi lenguaje, y cómo no necesito incluso compartirlo con nadie, porque me valoro tanto que ahí es donde está la verdadera estima, ¿no? No en un campo de batalla, no en unos Juegos Olímpicos, ¿sabes? O sea, yo es que alucino con esta peña, tío, de verdad que es una... es- Sin duda es, bueno, para quien le preste un poquito de atención, de forma tranquila, con detenimiento, se dará cuenta de que es tremendamente liberador. Que es tremendamente liberador. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hay en nuestra mesa de la vida cotidiana, de nuestro día a día, de todo lo que hay ahí, de repente, ¡flum!, casi que todo se cae de la mesa. ¿Y qué se queda? Se queda lo importante. Y si en vez de tener 10 hijos tengo uno, ¿cuánto tiempo le puedo dedicar a cada uno de los 10 hijos en relación a si tengo solo uno? ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar a mi único negocio si solo tengo uno en lugar de si tengo 5? Lo mismo con las amistades, lo mismo con las preocupaciones, lo mismo con las cosas que nos perturban en la cabeza. Cuantas más cosas haya, el mismo Epicteto, ¿no? Suelta unos pocos higos y podrás sacar la mano del tarro. Turó tiene esa frase tan acertadísima: que vuestros asuntos sean 2 o 3 y no 100 o 1000. No, esa simplicidad que tú mencionabas antes, ese simplificar pocas cosas, pero muy bien, poniendo la atención ahí. ¿En qué? En lo que depende de nosotros. ¿Cómo? Sin esperar que los demás hagan nada. Simplemente, como justo decías ahora, encargándonos de nuestro papel, de nuestro rol. Ahí está la verdadera victoria en los Juegos Olímpicos. Encargándonos de lo que nos compete a nosotros. Y curiosamente, igual que a quien madruga Dios le ayuda, si uno se encarga solamente de sus cosas, mágicamente parece que suele haber menos problemas, parece ser que los demás se comportan mejor con uno mismo, parece ser que las cosas salen mejor y sobre todo marchan hacia adelante, curiosamente, mágicamente, ¿no? Porque estamos viviendo en armonía con la naturaleza, tío. O sea, es que justo es eso. Cuando tú mismo... Es que yo lo veo siempre como una cuestión de coherencia. Cuando tú vives en armonía con la naturaleza, o sea, si tú vives sereno, paciente, calmado, templado, prudente, con coraje, con amor, con amabilidad, tío, estás orquestando una vida muy distinta cuando vives con la impaciencia, con la prisa, con el temor, con la envidia, con el orgullo. Cuando vives con el orgullo, tienes una vida en la que el orgullo es muy potente. O sea, hay una cosa que a mí me encanta de, por ejemplo, los campamentos de programación neuromotriz, y es que
la gente cuando viene flipa. Porque, claro, tú ves a gente como Uri, a gente como Rocas, a gente como Andrés, a gente como Sara, que son los mejores en lo suyo. O sea, uno, porque es buenísimo con su cuerpo. Bueno, buenísimo con su cuerpo son todos, pero que son muy hábiles, son muy despiertos. Pero es que nadie tiene orgullo allí. Nadie tiene orgullo. Tío, son personas que están ahí para servir, para ayudar. Y generas un ambiente de... Me los esperaba como más chulos. Y ves que no, que al final es que yo lo veo aquí, que esto es Esparta. Que Esparta, no me voy a ir a la parte filosófica y demás, porque Esparta tenía muchas cosas muy feas, pero Esparta me refiero a que cuando te das de hostias viene Uri, es mejor que tú en anillas, pero viene Andrés, que es mejor que tú en kettlebells, pero viene el otro que es mejor que tú, entonces te das cuenta de que tú solo dominas una pequeña área. Y cuando dominas una pequeña área, ¿de qué te vas a sentir aquí mejor que nadie? No, sí, vale, eres muy bueno en esto. Pero a lo mejor te llevamos al ámbito de la filosofía y estás tú y, y das cátedra, ¿no? Pero es que a lo mejor va otro que no sabe ni de filosofía ni de cuerpo, pero a lo mejor le ves y es un as en los negocios. Y no va con el orgullo de... No, entonces se genera un ecosistema muy bueno, ¿no? Entonces es precisamente porque cada uno se ha enfocado en sí mismo, desde ese comportamiento. Y te das cuenta de que justo como terminabas el otro episodio, como al final todo pasa por ese comportamiento, por por ser buena gente, en resumen. Abraza unos pocos principios y desecha todo lo demás. Y es que al final la vida es sencilla. No hace falta leerse 300.000 libros, no hace falta saber muchas cosas. Básicamente esto es lo que hay que saber. Lo que acabas de decir. Ser buena persona. En el anterior episodio también lo comentabas. Máxima. Tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran. Máxima que aparecen en los diferentes libros sagrados de las diferentes religiones también. Es decir, si es que realmente está, no hay mucho que saber. ¿Cuánta gente que no sabe ni escribir ni leer son personas auténticamente bellas? Y nosotros que estamos ahí, que si con esta formación, que si con la otra, que si me leo este libro, que si no sé qué, que si me... Bueno, todas estas historias en las que estamos metidos, y luego es a la primera de cambio que tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, no lo hacemos, saltamos con nuestra pareja, saltamos con nuestros hijos, saltamos con nuestros padres, saltamos con nuestros amigos. Ahí está, una vez más, ahí está los Juegos Olímpicos, ahí está la verdadera competición. ¿De qué sirve si leemos, si escuchamos cosas, si vemos cosas, si vamos a cursos, a formaciones y nuestro comportamiento sigue exactamente igual? De nada, no hemos aprendido nada. Si nuestra conducta no ha cambiado, somos exactamente la misma persona. Nos habremos entretenido, de la misma forma que si te has tomado un bollo de chocolate. Y ya está. Entonces, necesitamos poner atención aquí. Esto cuesta esfuerzo, pero posiblemente sea de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestra vida, el esforzarnos cada día por ser más pacientes, más tolerantes, un poquito más de generosos con los demás, tranquilos, sin saltar, comedidos, hablando un poquito menos de lo necesario, como le gusta a tu amigo Robert Greene en sus leyes del poder, ¿no? Cosas sencillas, al alcance de todos, que podemos practicar ya durante todo el día de hoy. Y qué importante también, si además lo hacemos, como decías, ahora, ¿no? Rodeados de personas que sean inspiración. De personas que sean inspiración, que además sean mejores que nosotros, que rebajen, que desinflen esa burbuja del ego, que además cuanto más hinchada está, más fácil es que se rompa con lo que ello provoca. Y por ejemplo, hablando sobre esto, ¿cómo haces tú para seleccionar tus amistades, tus entornos? ¿Sigues algún criterio para decir, mira, yo para seleccionar tus compañías, y no solamente tus compañías, sino el tiempo que le dedicas a esas compañías, y no solo presencialmente, sino también vía WhatsApp, vía mail, vía Instagram, vía lo que sea, ¿no? Yo soy mucho menos riguroso que tú. No, en serio. En serio. Soy menos riguroso que tú, así que creo que eso deberías responderlo tú. Porque de verdad, si conozco a alguien que es fino
a la hora de hacer todo esto, eres tú. Yo si quieres te digo, pero básicamente tengo la suerte de vivir bastante aislado, entonces al vivir bastante aislado y no necesitar vender mi tiempo, voy con una guía bastante amplia para saber qué son los pasos a seguir en mi día. ¿Sabes? No le debo nada a nadie y nadie me debe nada a mí. O sea que si ya te digo que esa es un poco la base, o sea, no quiero saber lo que harás tú. Pero partiendo de eso, ah, me pongo a mí mismo primero. Y me pongo a mí mismo primero y trato de cumplir conmigo mismo en cosas que nadie me ha puesto una pistola en la cabeza por hacer. Entonces cumplo con mi horario y una vez que he cumplido las cosas que yo mismo he decidido hacer voluntariamente, ya estoy dispuesto a adquirir mis compromisos. Y los compromisos son personas con las que he decidido compartir mi tiempo pues para entrenar o para desarrollar algún proyecto que va a una dirección o lo que sea. Y una vez que he cumplido con estas personas, ya me puedo plantear abrir ese espacio a el resto. Entonces ahí pues tengo la suerte de obligarme, para no ser tan hermético, a buscar personas interesantes de las que poder seguir aprendiendo o viendo perspectivas distintas a las que yo vería por mi vida, ¿no? Porque sí que lo hablamos esta mañana, ¿no? Nosotros tenemos, por suerte, un background en el ámbito de la salud muy bueno, que nos hace tener, digamos que, una realidad en cuanto a qué prácticas realizar o cómo vivir para tener una vida con muy buena salud. Pero seguramente haya otros ámbitos en los cuales haya personas que lo ven con la misma claridad que nosotros en la salud, pero que nosotros no conocemos o no dominamos, ¿no? Entonces yo me obligo a buscar a esas personas en un ejercicio, ya sea a través de recomendaciones de amigos o las personas que escuchan en el podcast o que me dicen, oye Pedro, deberías conocer a esta persona o deberías entrevistar a esta persona o la sugerencia que sea. Y a partir de ahí pues voy haciendo ese trabajo para buscar y demás, ¿no? Y luego sí que es cierto que por los proyectos que dirijo, pues hago formaciones tanto en España como fuera de España que me permiten a su vez pues conocer a personas que se acercan un poco porque tienen una vibra similar o porque escuchan esto, igual que me pasa a mí, pues te comentaba hace un rato, ¿no? Con Ilia Topuria, ¿no? Que le descubrí en un podcast y dije, tipo, me resuena muchísimo, es una persona con la que me gustaría conocer, pues les pasa lo mismo, ¿no? Vienen a estos sitios y acabo conectando, ¿no? Pero sí que me considero una persona más abierta o más accesible que tú. Así que me gustaría saber cómo lo haces tú. Bueno, la verdad es que bastante similar y creo que todo parte de la máxima de que hemos hablado más de una vez en nuestras conversaciones de coche o restaurante o lo que sea, de que si tú no escoges cómo quieres ocupar tus días y con quién quieres hacerlo, la vida ya se va a encargar. La vida ya te va a dar ocupaciones, ya te va a traer historias y te va a poner personas. Personas que te van a demandar, obviamente. Las personas a veces nos damos más cuenta, otras veces nos damos menos cuenta. Demandamos de los demás. Chupamos energía sin querer. Muchas veces damos y otras veces pues la quitamos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues linkando esto con justo lo que comentábamos hace un momento, de que no tenemos tiempo ilimitado para todo el mundo. Hay muchas personas maravillosas, por supuesto, pero oye, no hay tiempo para todos, Mm. porque al final, pues si dedicas mucho tiempo a las personas o a tu cuidado del cuerpo, no se lo dedicas a otras cosas, como tu aprendizaje o, por ejemplo, a tus propios proyectos, a tu propia, bueno, vamos a decir, acción de servicio, tu labor. No, me gusta más hablar de labor que de trabajo. Y bueno, en este aspecto, como poco es el tiempo que tenemos para ello, prefiero repartir ese tiempo en los que sois importantes para mí, que al final son los que lleváis compartiendo vida conmigo desde hace muchos años
Y luego hay personas que van entrando, claro que van entrando, pero tienen que demostrar primero, ¿no? Aquí bueno, aprendemos, no somos ya adolescentes, y aprendemos que no todo el que viene sonriendo y con buenas acciones tiene buenas intenciones, y que la velocidad se demuestra andando, y por tanto creo que los estoicos hablan de esto también. Hay incluso tratados sobre la amistad en los que tómate tu tiempo en aceptar a alguien como amigo, y que cuando lo hagas, pues que lo aceptes con toda su plenitud, y que, bueno, que tengas paciencia también para aceptar sus finezas, que todos tenemos, por supuesto. Y bueno, pues con esa máxima me siento muy identificado. Siento que ese es el camino a seguir, ser paciente, no tener prisa a la hora de integrar una nueva amistad, y con los que os considero los importantes, repartir el tiempo en vosotros, que sois pocos, que en realidad sois pocos de toda la vida, pero sois pocos. Y luego, ¿de qué forma? La dosis a la que considero sostenible. La dosis con la que me siento bien, que a lo mejor sería inferior a la que otras personas puedan estar acostumbrados. Por ejemplo, ¿no? Si veo cada vez que visito a mi madre, a mi abuela, a mi tía, pues ellas se llaman todos los días varias veces, ¿no? Pues bueno, está maravilloso para ellas. Ya a lo mejor en unos meses contigo hemos hablado muy poquito, Muy ¿no? poquito. Muy poquito, y no significa que no nos acordemos uno en otro, Pero bueno, pero la cuenta bancaria emocional, que es lo importante, está sana, que es lo... eso es. Y que, bueno, personalmente prefiero que nos veamos, que pasemos un tiempo, podamos ponernos al día, nos descubramos sorpresas, que no todo esté ya desvelado, no que haya, por ejemplo, ¿no? Hoy vengo aquí y me encuentro que hay un gato. ¿Qué hace aquí un gato? ¿No? O me encuentro sorpresas, ¿no? Que no... Pues bueno, pues estas cosas son bonitas, y personalmente es una elección personal de cómo vivirlo, ¿no? De disfrutar de tus seres queridos, de tus importantes de esta forma, de con un contacto un poco más espaciado. ¿Para qué? Para disfrutarlo más. Para el momento que estás, pues el móvil se queda guardado, hay una atención plena de esa persona, te cuentas cosas nuevas, no tienes ni idea qué está haciendo la otra persona, lo disfrutas, porque eso no pasa tanto, ¿no? Hay veces No, ahora. que quedas con una persona, y si la has estado siguiendo, bueno, no puedo decir esto porque me meto a Instagram al mes, lo puedo contar con una mano las veces que entro, mm, pero bueno, lo escucho. Bueno, sí, ¿cómo te va? Ya te he visto en Instagram que has hecho esto y lo otro. Pues joder, pues vaya. No sé, en plan, bueno, elecciones personales. Magnífico, nada que objetar con ello. Bueno, esto es simplemente una elección personal, ¿no? Es ser, bueno, muy, muy estricto con el tiempo, porque me encanta vivir tranquilo, vivir despacio, y las cosas que hago, tener toda la atención plena en ello. Ya sea estar contigo, ya sea estar aprendiendo, ya sea estar con mis proyectos, ya sea estar surfeando, lo que esté haciendo, pero pleno. O simplemente tomarme un té viendo el amanecer cada mañana, ¿no? Cómo sale el sol detrás de la duna. Da igual, lo que sea, pero ahí. Porque si no, no nos enteramos de la vida. Y a medida que vamos añadiendo años, esto nos damos cuenta de que va más rápido, ¿verdad? Tengo una foto en la habitación en la que estamos Javi, tú y yo, en uno de esos viajes que hacíamos al norte, en los que los tres parecemos una persona diferente. Total. Y esa foto igual fue hace, no sé, más de 10 años, y parece que fue ayer. Y dices, wow, es que el tiempo vuela. Es que si tú no prestas atención a dónde estás, a lo que estás haciendo, y lo disfrutas, aun siendo consciente de que todo lo que merece la pena requiere tiempo y esfuerzo, y vas a meterle mucho tiempo para, bueno, quizás llegar a esa cumbre de la montaña, a disfrutar de esas vistas que quieres ver, que sabes que están ahí, que quieres ver, pues es que no tiene sentido. No tiene sentido. Porque si no, vamos todo el día a la carrera. Entonces, bueno, es una elección personal el un poco más de, no sé si llamarlo de rigidez, disciplina o protección del tiempo. No sé, ahí es parte de la disciplina del juicio, como lo quiera etiquetar cada uno. Pero la verdad es que estoy muy a gusto con ello, vivo muy en paz, y cada vez que comparo el tiempo con los que os quiero, pues os disfruto mucho más, la verdad. Así que, bueno, ahí va una posible alternativa de cómo gestionar eso, ¿no? Bueno, creo que has dejado al menos un poco de reflexión a las personas que son fáciles de acceder. Y yo no quiero entrar en qué es mejor o peor, pero creo que no ser fácil de acceder también es darse valor a uno mismo.
Y no estoy diciendo que uno deba ser inaccesible o deba ser hermético o implacable, porque creo que pues tenemos cercanía entre nosotros, tenemos cercanía entre nuestros círculos, y esto yo me considero a veces o que tengo como una serie de capas, ¿no? Y dependiendo del sitio donde esté o el entorno, pues soy más cercano o menos cercano, ¿no? Porque al final, mm, como te digo, no creo que debamos ser accesibles a todo el mundo, ni creo que todo el mundo debiera ser accesible a nosotros. Pero hacerlo de esta forma y entender esto, no ser tan accesible, te permite valorarte más. Y tener un tiempo que para mí es muy importante, que tú en eso eres un experto, y es un tiempo para uno mismo. Y ese tiempo para uno mismo in- inevitablemente nos acerca a esa segunda matriz, ¿no? No sé si es la tercera, bueno, la que está La arriba a la segunda, derecha, arriba a derecha. arriba a la derecha, ¿no? De Eisenhower, que es la matriz de lo importante. Que aparentemente tú ves lo importante y son cosas que puedes dejar para mañana. No urgente. Lo importante, no urgente. Exactamente, lo importante no urgente. Que sería, por ejemplo, grabar esto. Podríamos no estar grabando esto. Pero sabemos que, aunque es un acto de generosidad con un poco con la audiencia, porque podríamos estar compartiendo ese tiempo nosotros, que no nos vemos tanto, ¿no? Y hablar de pues, cosas que a lo mejor a la audiencia no le importa, pues decidimos estar aquí, ¿no? De la misma forma que hacemos ejercicio, aunque pudiéramos no hacerlo porque no es urgente, o dedicamos tiempo a leer porque no es urgente, pero son estas cosas que, aunque no son urgentes, son importantes, las que marcan la diferencia. Y ese tiempo para uno mismo, aunque no es urgente, porque podemos vivir sin ese tiempo para nosotros, es importante. Y creo que todo el mundo debería tener esa parcelita bien cuidada y bien atendida. Sí, y además es prevención, ¿no? Al final en la propia sanidad, en los sistemas de sanidad se habla mucho de que 1 euro en prevención son no sé cuántos ahorrados en cura, en tratamiento. Y esto, ocupar o prestar más atención en dedicarnos a invertir, en planificar esas acciones que son importantes pero no urgentes, como las que has dicho, aprender, cultivarnos como personas, mmm, hacer ejercicio, cultivar nuestro cuerpo, cuidar a nuestras relaciones, no son urgentes, pero son importantes para tener una vida plena, son importantes para tener una vida lo más saludable posible, para tener una vida lo más realizada posible, y es que esas son los ingredientes para una buena receta. Poco más, ¿no? ¿Qué nos hemos dejado? Así es que como tú dices, a veces no se trata de añadir cosas, sino de las que hayamos elegido hacerlas bien. Y con eso me gustaría terminar, me gustaría que te despidieras tú de la audiencia, dejando un mensaje, dónde te pueden encontrar y lo que tú quieras. Sí, bueno, a mí me pueden encontrar en agustinblanco.com, es donde ahí pues tenemos tanto la academia como el reto estoico 126, que es, bueno, quien tenga curiosidad que le eche un vistacillo. Pero cuenta un poquito, si te apetece. Bueno, en el reto básicamente lo que hacemos, que además ahora vamos a iniciar el comienzo grupal el día 27, el lunes, es un ejercicio constante para cultivar esa disciplina, esa constancia durante 126 días seguidos. Por eso, aprovechando esa cita de Yogi Bhajan tan brillante que nos decía que para cambiar un hábito se necesitan 40 días, para aprender uno nuevo se necesitan 90 y para realmente arraigarlo en el subconsciente se necesitan 120, ¿no? Y bueno, 120 no es un número exacto de semanas, pero 126 sí que lo es, son 18 semanas. Y en esas 18 semanas viajamos hacia las profundidades del estoicismo de una forma amena, sencilla, para todo el mundo. En la comunidad tenemos gente desde menos de 20 años hasta personas de más de 80 años que siguen repitiendo reto tras año. Uno de ellos, por ejemplo, con los que hablé ayer, 4 años, bueno, básicamente todas las ediciones, junto con su padre, Diego, te mando un abrazo, o nuestras filósofas mayores, a Ana, a Begoña, a Mot, les mando también otro abrazo, ¿no? Bueno, a toda la comunidad, la verdad es que se ha creado un colectivo precioso en el que todo el mundo básicamente sigue lo que hemos estado hablando aquí. Oye, ¿cómo nos indican estos sabios que hay que vivir? Ese arte del buen vivir, que tanto se lee últimamente, pero que tanto... Es decir, escuchamos mucho de ello, pero lo vemos poco. Entonces, ¿cómo podemos hacer para verlo? ¿Cómo podemos hacer para vivirlo? Bueno, pues de manera muy sencilla,
lo hacemos durante 126 días, pasando por, bueno, no voy a entrar ahora en tecnicismos, ya hemos comentado mucho hoy, esos 3 topois, y sobre todo lo pasamos bien, disfrutamos, es un viaje muy bonito, se aprende mucho, no solamente estoicismo, sino de más filosofías, más religiones, y sobre todo creo que lo más importante es que uno se queda con ese saborcito de qué bonita es la vida, ¿no? Qué bonita es la vida, cuánto hay por hacer todavía, cuánto me he realizado, simplemente el escucharlo. Porque simplemente escuchar este tipo de cosas, como las personas que nos hayan estado acompañando, las que, bueno, gracias a todos por acompañarnos, pues algo te ha cambiado ya, ¿no? Así que, bueno, pues nada, quien quiera encontrarnos o unirse o tenga curiosidad, pues agustinblanco.com es el lugar, o por Instagram agus.libertas. Y bueno, pues quería darte las gracias, antes de que cortes, quería darte las gracias, me hacía mucha ilusión verte de nuevo. Y bueno, pues también pues que podamos estar, que hayas querido dedicar también este momentito a grabar, no 1, 2 episodios. Así que bueno, gracias por el regalo, gracias por este momento, por tu generosidad siempre y bueno. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, gracias a todos y nos vemos en la próxima.